Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Entonces, de la misma forma como en las primeras horas le indiqué el detalle de las notas de máquina DC, y si cualquier persona tiene alguna duda o comentario, en este caso en la materia de interacciones también lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, antes de darle el detalle, bueno, me imagino que ya la mayoría vio su promedio en el sistema académico. De lo que puedo observar en el proceso del examen del primer parcial, la falencia que hubo es en la cuestión o la pregunta del cálculo, ¿no? Yo les indicaba la pregunta que dada cierta cantidad de elementos que consumían determinadas potencias, que me determinarán qué calibre de conductor sería el adecuado, ¿no? Y entonces para eso, de forma general lo explico, había que hacer dos análisis, ¿no? Uno, lo primero que tenían que hacer, y a algunos les coloqué esa observación, es cómo iba a distribuir esos circuitos, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de elementos y los tipos de elementos que tuviese, cómo lo voy a distribuir. Por ejemplo, hay uno que me hizo dos circuitos, iluminación y todo lo demás. Entonces, esa distribución yo la considero que está mal hecha debido a que existen elementos que necesitan su protección o son circuitos especiales, ¿no? Como son puse ahí la nevera, puede ser otro circuito para el motor de la bomba de succión de agua, porque son elementos de un alto consumo de potencia. Entonces, había que independizarlo. Luego de eso, sumaban las potencias, sacaban las intensidades, se iban a la tabla WG, y en base a la normativa, ¿no? Que era el 80% máximo de ocupar su capacidad, ¿no? El conductor, seleccionaba el conductor. Pero la gran mayoría directamente me colocó el calibre y no sé cómo hizo ese cálculo. Es decir, me puso circuito 1, calibre tan. ¿De dónde sacaron ese calibre? ¿Cómo sé si ese calibre es el adecuado? Tenían que haber hecho el cálculo de la potencia total, de la intensidad total del circuito. Luego eso, sacar el porcentaje del 80% del conductor de su capacidad máxima. Y luego indicar, ¿sabe qué? Debido a esto, el calibre que en mi criterio es el adecuado es tal, ¿no? Así debieron haber hecho. La mayoría directamente colocó el calibre, colocaban calibres que no tenían nada que ver, calibres que ni siquiera están en la tabla. Entonces, ese es mi observación en forma general. Igual, al momento de enviarles las notas del examen, también en la parte, bueno, en la parte de observación iban colocar el puntaje y la observación en cada una de las preguntas. ¿Sí? Entonces, de esa forma califiqué, ya todos han de saber su nota, y con esa nota final, de la misma forma promedié el primer parcial de instalación. En caso de instalaciones tenía un problema parecido a máquina. En la cuestión de las tareas, creo que hicimos un ejercicio, dos ejercicios, pero solamente lo hicimos en clase, nunca le mandé una actividad así como tarea para puntuar, pero busqué una manera de poder satisfacer la necesidad de ese criterio de evaluación, ¿no? En este caso, por ejemplo, durante el primer parcial, que fue bastante corto, hubieron dos cuestionarios, ¿no? El primer cuestionario fue un cuestionario de planos, simbología, diagrama, y el segundo, que hicieron la semana pasada, si mal no me equivoco, que fue el cuestionario de conductores eléctricos. Entonces, el primer cuestionario lo validé como que si fuese tarea, es decir, 2 puntos, ¿sí? Entonces, la nota que sacaron en el cuestionario de planos, solamente la multipliqué, en este caso, por 2.
como valía un punto, la duplico para que llegue al puntaje que es de la tarea. Por ejemplo, si saqué 1, sé que en la tarea tengo 2. ¿No? Si saqué 1 cuestionario, tengo 2 en la tarea. Si saqué, bueno, 0,80, 1,60. Si saqué 90, 1,80. ¿Sí? Para poder promediar ese criterio, ¿no? En el caso, entonces, ese sería el criterio de las tareas, ¿no? Si las exposiciones también las califiqué, de la misma forma tomé en cuenta algunos aspectos, ¿no? La exposición, si el grupo hizo práctica, la forma como presentó la práctica, las personas que contestaron las preguntas, ¿sí? Todo eso promedié para sacar el puntaje de la exposición temática, ¿no? Y el informe, bueno, eso lo validé como 1, ¿no? O sea, como por ejemplo aquí dice tarea, la única tarea fue el cuestionario de plano, ¿no? Que les acabo de indicar cómo hice para sacar este puntaje, ¿no? Entonces, de la misma forma, saqué los promedios de un poco, saqué los promedios del primer parcial y de la misma forma están subidos ya en el aula virtual, ¿sí? Entonces, esta nota que está aquí, de sacar la marca esta de acá para marcar las notas finales, ¿no? Estas son las notas que deben estar en el sistema académico, como indiqué antes en máquinas, verifique que estas notas también estén subidas. Sé que algunos están bajos por diversos motivos, pero aún hay tiempo para mejorar, ¿no? Sí. Tomé en cuenta lo que más pude para poderlos evaluar. Como indicaba en las primeras horas, este primer parcial lamentablemente es corto. En cada periodo académico siempre es corto, por diferentes motivos. Y siempre es algunos feriados, tanto como los hubo hace poco, algunos feriados. Y en el siguiente periodo académico, que ya es por finales de noviembre y diciembre, también se pierden como 2 semanas de clase y eso es bastante, pero bueno, toca adaptarse. En este segundo periodo, en este segundo parcial, lo bueno es que el tiempo es mayor, como decía en las primeras horas, son más semanas, son 10 semanas, 10 o 9 semanas de clase y tendré el tiempo suficiente para evaluarlos un poco más, ¿no? Por lo menos dejar una tarea, un informe, un panel eh, semanal, para así que se sumen más criterios y tenga más ponderación para evaluar, ¿no? Entonces, deje quitarle un poco el zoom, hacerlo un poco menor. Entonces, si no verificaron sus notas, están presentes aquí, ¿sí? No son muchos estudiantes, son menos que en máquinas, creo. Y verifiquen que la nota que está marcada, la total, la del parcial, sea la misma que esté en el sistema académico, porque puede ser que me haya confundido, ¿no? Pero en sí esta es la nota, ¿no? Cualquier novedad me informa. De la misma manera, instalaciones, también una materia muy importante, ¿sí? Hay ciertos temas que se me quedaron eh, en el primer parcial, pero veré entre mañana, entre mañana y el viernes, ¿no? Lo que es cómo se determina un cuadro de carga y cómo se calcula la energía consumida en una vivienda, ¿no? Para en el segundo parcial ya dedicarme netamente a partes protecciones, conexionado, etcétera, que son temas más extensos que hay que tocar. Entonces,
No sé si alguien tiene alguna pregunta, novedad sobre su nota, algún comentario que quiera hacer, todavía tenemos tiempo suficiente para que lo puedan hacer. ¿Hay preguntas, comentarios? Bueno, entonces yo comento. Entonces, ¿alguien va a hablar? Ingeniero, disculpe, buenas tardes. Yo, Espinosa. Dígame, Karen. Yo quería saber en esta materia, en la otra materia sé que sí entregué el examen a tiempo, pero en esta no lo entregué a tiempo. Entonces, yo no respondí solo una pregunta. A ver, el problema en su caso, fue el micrófono hasta que ya eran dos aspectos. Primero era, primero la exposición, ¿no? Como puedo observar aquí que usted, bueno, me indicó que no puede exponer y luego yo le pedí que me enviara el video de la exposición, ¿no? ¿Verdad? Sí, si mal no me equivoco fue. Y también fue el examen, creo que su problema es un poco de, no sé si es de conectividad o acceso a un medio para conectarse. Karen. Sí, es por la conectividad, ingeniero. Es un poco pésima porque yo no tengo en casa directamente. Entonces, como decían antes a otros ingenieros que posiblemente ya la otra semana ya tenga acceso total a esto y poder solucionar ya este inconveniente que he tenido. Y también últimamente he tenido a mis hijos un poco delicados de salud y aparte tengo una sobrina delicada. Me imagino que bueno, que no Algo solamente, con esta, con esa nueva cepa que hay. Entonces, no he podido hacer las cosas a tiempo o no he podido hacer por esta situación. Estoy como siempre a un docente que... no le se escucha entrecortar, no sé si los demás le escuchan. Se cortó. Parece que es el internet de la compañera. sí ve el inconveniente que tengo, ingeniero. Se va y se viene el internet. Sí, ese es un problema, creo que, bueno, para este proceso que llama de virtualidad es bastante considerable porque, aunque también voy a tomarlo en cuenta para el segundo parcial en su caso, porque me doy cuenta que no es cuestión de que usted se quiera poner pero, sino es algo que le está sucediendo, no solamente de lo que pude entender a lo que tenía problemas familiares. Bueno, esperando que lo pueda solucionar o que lo haya solucionado, sino también la cuestión de la conectividad, que no solamente para usted, creo que para la mayoría es un poco complicada. A veces a mí también me pasa, suele pasar lo mismo. Sí que sé que está un poco baja. eh, Aún tenemos un largo segundo parcial que se puede mejorar, como dije antes. Hay algunos que tienen un promedio pasado de 8, la mayoría. Pero no hay que confiarse o no hay que quedarse con esa nota, sino tratar eh, de mejorar, ¿no? ¿Sí? Sea la nota que sea, ¿no? En el caso de Karen, ya sabemos el inconveniente, yo tomaré en cuenta eso ahora en adelante en las clases y lo demás que se pueda hacer, y si alguno tiene esos problemas que se pueden presentar, también me lo puede decir, que yo en ese tipo de cosas sí soy bastante flexible porque entiendo la situación que podemos vivir cada uno y cada persona puede tener un problema mayor o menor, pero hay que tomar en consideración todo eso, esos aspectos, ¿no? Sí, como decía, en el caso de instalaciones, es una materia importantísima. Ya van a ver que en el parcial vamos a ver bastante temas, no solamente cálculo. Y el objetivo principal, creo que el día de viernes vamos a hacer una actividad parecida a lo que a la final, ¿no? Es hacer un proyecto, una instalación final. Ya sea
por virtualidad, o si existe en su momento la facilidad de presencial, hacerlo físicamente. Pero tener una idea clara de lo que conlleva un proyecto, una instalación. ¿Sí? Desde la parte de la inspección hasta la parte de la entrega de la instalación en sí, ¿no? Tomar en cuenta la inspección, tomar en cuenta el levantamiento de información, las normas, cuestiones de seguridad eléctrica, los cálculos, cuadros de carga, tomar en cuenta los planos, ¿sí? Cómo se hacen los conexionados, cómo se distribuyen todos los circuitos, las protecciones que hay que seleccionar, el dimensionamiento de todos los elementos que se van a trabajar. Son muchas cosas que no solamente le van a servir a ustedes para probar esta materia, también le van a servir para, en cualquier momento que hagan un trabajo, una instalación, se darán cuenta que le va a servir, ¿no? Entonces, el día de mañana, el tema que se me quedó pendiente en el primer parcial, voy a verlo el día de mañana, que es cuadro de carga, y en base a eso vamos a hacer una actividad, vamos a hacer un análisis, ¿no? Un análisis de una instalación de acuerdo a lo que se ha visto hasta el día de mañana, el día viernes, vamos a hacer esa actividad que la considero muy interesante porque ya la he hecho anteriormente mediante la virtualidad, ¿sí? Entonces, eso era lo que iba a hablar. Entonces, las notas están ahí, aparte de lo de Karen, del problema que sé que tiene, no sé si alguien tenga algo más que decir, opinar o acotar. No, no hay más opiniones. Ok. Entonces, como indico, mañana vemos cuadro de carga. Si quieren ir investigando un poco, porque es un tema muy importante e interesante, pueden buscar en internet. Determinación de cuadro de carga de una instalación. Existen muchos formatos. Yo manejo uno personal que es muy sencillo de entender. Y con ese voy a trabajar y explicar el día de mañana. Y en base a eso haremos una actividad el día viernes, ¿no? Entonces, si no hay nada más que decir, ya acabo de indicar las notas. Bueno, están siendo proyectadas las notas para que quede constancia de las mismas y también están dentro del sistema académico. Y ya nos veríamos con ustedes el día de mañana a las 2 primeras horas, ¿ok? Entonces, ya pueden irse desconectando y nos vemos con todos el día de mañana. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes.